¿Se ve bien? ¿Se escucha Sí, bien? No sé. magíster. Sí, Ya. magíster. Ok, ok. A ver, ya, ahora sí. Bueno, eh, como les mencioné, eh, vamos a hablar un poco de este tema y le iba a mencionar algo. A ver, ya. Em, bueno, en relación a este tema, nosotros hemos estado anteriormente viendo ciertos conceptos, ¿no? Que hemos revisado. eh, de hecho, esta parte no entra, yo no les voy a evaluar esta parte, pero sí lo anterior, me refiero al test, ¿no? Entonces, considerando, digamos, conceptualmente, porque la verdad también ha sido un poco teórico, y nos vamos a concentrar de la siguiente forma. Vamos a explicar algunas características de esta metodología. A la vez vamos a citar algunos ejemplos y de esos ejemplos vamos a indicarlos como posibles proyectos, pero de manera superficial, obviamente, sino que para tener una idea un poco más acabada de lo que se quiere decir. Entonces, me refiero a proyectos más que nada investigación, ¿no? Que al final una investigación se vuelve un proyecto. Pero la idea esa de tener estos tres elementos, la parte, digamos, de las características, el ejemplo y una posible investigación. Ya, pero muy superficial porque es a modo de explicación. También revisamos y vamos a revisar las ventajas. Y también las mencionamos, pero muy rápido, creo. ¿Ya? Y con eso terminamos digamos, la presentación. No creo que me demore mucho, es, digamos, para tener en cuenta el tiempo. Y de ahí podemos hablar de lo que les mencioné anteriormente. Y si tienen alguna duda, por supuesto, me la preguntan. Esa es la dinámica que vamos a hacer hoy. Veamos entonces. Ya. Entonces, como les digo, revisando o haciendo memoria un poco hacia atrás, podemos mencionar que la investigación cualitativa implica referirse a un estilo particular de indagación, puede ser fenómenos sociales o de alguna otra característica, caracterizado por una mirada comprensiva y eh, e interpretativa, ¿cierto? El objetivo permite ofrecer respuestas pertinentes a problemas concretos planteados por la propia investigación. Eso lo venimos viendo hace un rato, sobre todo de la partida, ¿no? Desde un inicio que se colocaron algunos fundamentos para entender este tema. Bueno, una característica, bueno, tenemos acá hay agrupadas 5 características. La primera es la que se está presentando ahora, objeto de la investigación. Después vamos a seguir con el lenguaje conceptual.
Después, con lo referente a la recolección de información. Y también vamos a tener procedimiento inductivo y para terminar con la orientación integral o con concreta de esto, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice este tema de una de las características? Nos dice que el objeto de la investigación. Entonces, una investigación de este tipo, cualitativo, eh, tomamos en cuenta que tenemos que comprender el significado a lo que está apuntando, sobre todo cuando estamos analizando situaciones sociales donde está presente en muchos casos los individuos, las personas. Entonces, el punto central es que entremos en profundidad sobre los temas que le afectan, ¿no? En general estamos. Eh, la idea es captar es decir, tener una captación completa y reconstruir o construir los significados que, digamos, estamos considerando. Bueno, acá tenemos un ejemplo que puede aplicarse en torno a lo que se mantiene esa característica, ¿ya? Lo fuerte es mantenerse en esos procesos que lleven a una profundidad y tratar de entender los significados. En este caso, se cita un ejemplo que busca comprender cómo los niños de educación básica o estudiantes perciben la lectura en el aula, la cual no se centraría solo en medir su nivel de comprensión lectora, sino que se apuntaría o se enfocaría en explorar qué significado atribuyen a la lectura, cómo la relacionan con sus emociones. Eh, entonces, y una serie de otras cualidades que se pueden mencionar, pero lo concreto es, no basta con hacer una, digamos, una medición de, de la comprensión lectora, sino que se va un poco más allá de esta actividad. Entonces, eh, ¿cómo podemos asociar esto, pues, digamos, este ejemplo, a un tipo de investigación que uno pueda llevar a cabo, primero que nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué busca este estudio? Y lo que busca es entender qué sienten los estudiantes cuando leen, qué significa para ellos leer en la escuela, qué relación tienen con la lectura en su entorno familiar. Estamos poniendo esas, digamos, dudas sobre una investigación que uno podría tomar eh, como para realizarla, ¿no? Como un ejemplo. Entonces, bueno, hay una cuestión que depende de los niveles de los estudiantes. Vamos a tener, digamos, ciertos intereses. Quizás estas preguntas están muy idealizadas, ¿no? Porque quizás el interés de los estudiantes no está tan enfocado en estas preguntas. Hay que ser realistas. Pero la investigación se trata de eso, de descubrir, ir viendo eh, qué nos encontramos, sobre todo en este aspecto, digamos, cualitativo. Entonces, como ya sabemos, es un enfoque cualitativo y podría plantearse una pregunta de investigación
más o menos ya lo tenemos como en mente, ¿no? ¿Cómo perciben los estudiantes de educación básica la lectura dentro y fuera del aula? Todo lo anterior se reúne en esta pregunta de investigación. Entonces, la idea es explorar e interpretar los significados personales, emocionales y culturales que los niños o los estudiantes atribuyen a la lectura. Entonces, yo lo veo como un poco profundo, bastante profundo, porque eh, no sabemos qué nos vamos a encontrar en esta investigación. Entonces, repito, de repente eh, uno puede tener una percepción de se- eh, cómo los estudiantes se toman esto, cómo se toman esta actividad. Puede ir desde lo más superficial hasta lo más, un poco más complejo. Entonces, ahí está el reto de la investigación, ¿ya? Entonces, eh, hasta acá, ¿hay alguna una consulta así como para, digamos, no se entienda, ¿no? De lo que le estoy mencionando, ¿no? Bueno, entonces, esa es una característica que ya de alguna forma la vimos ahí en ese cuadro de comparación, ¿cierto? Con la otra metodología. De alguna forma se ha repetido y para tenerla digamos, en mente, ¿no? Bueno, acá, siguiendo con esa misma investigación, se puede plantear algunas técnicas como las entrevistas individuales o grupales. Estas se harían a los niños y, bueno, ahí tendríamos que diseñar el tipo de entrevista de acuerdo a la edad, ¿no? Que de repente eso también ser puede convertirse en un inconveniente. Entonces, también tenemos relatos como técnicas en donde se dan a conocer las experiencias. Eh, lo importante de este estudio, tenemos como ejemplo, eh, es representar digamos, la sensibilidad, el corazón de la investigación. Eh, Más que nada, escuchar lo que tienen los estudiantes, lo que perciben, lo que piensan, ¿ya? Eh, ser portador, ser portador de la voz de los estudiantes. Y también contextualizada, ver, digamos, la profundidad de estas experiencias en general, ¿no? Eso es respecto a esta característica. Bueno, luego tenemos que se considera, se considera el lenguaje conceptual y metafórico. Eh, Esto se refiere, digamos que en lugar de eh, emplear, digamos, números o estadísticas, nos referimos principalmente a las cuestiones conceptuales, ¿ya? También en lugar de emplear algoritmos o tablas, también nos referimos a descripciones, ¿ya? Es un poco la idea de esta característica. Y eh, tendríamos como propósito acercarnos y entender un poco más sobre el tema, ¿ya? O sobre el tema de interés. Eh, Acercarse a la realidad lo más que se pueda y tener una idea bastante más en profundidad, ¿no? Entonces, en la medida que nosotros vamos entendiendo estas características, básicamente
nos hacemos una idea más fuerte de cómo hay que trabajar en este tipo de investigación, ¿ya? Porque posteriormente vamos a tener que ver estos métodos ya más específicos y el principio de esos métodos es la esencia de estas características. Esa es un poco la dinámica que uno trata de proyectar, ¿no? Porque si bien es cierto, vamos a tener y vamos a conocer, o si ya conocemos esos métodos en particular, tenemos que saber de dónde vienen, eh, cómo se presentan y cómo se trabaja con esos métodos, ¿ya? Entonces, em, siguiendo con esta parte de las características, eh, tenemos un ejemplo en donde dice que en lugar de utilizar pruebas estandarizadas para evaluar la creatividad en niños de educación primaria, eh, una investigación de este tipo, cualitativa, podría centrarse, por ejemplo, en los relatos de los estudiantes sobre el proceso creativo, en donde eh, se puede recolectar, digamos, información en diferentes dinámicas, a través de la observación, eh, de los dibujos, de los cuentos o juegos que podrían, digamos, practicar y en donde el investigador podría, eh, digamos, observar. Entonces, esa es un poco la idea, sacarlo de lo que es este lenguaje duro, ¿no? Duro respecto a esto que son tablas, son fórmulas estadísticas o son números, ¿no? Entonces, la idea es sacarlo de ahí y ver más la parte de la sensibilidad, la parte del entendimiento que pueda tener el estudiante y hacer estas dinámicas que puedan entregar vivenciales, ¿no? Del momento. Entonces, a través de estos, digamos, actividades que uno puede perfectamente eh, eh, trabajar, diseñar, proponer. Entonces, acá nos vamos a ir, de acuerdo al ejemplo anterior, eh, sobre, digamos, estos procesos creativos, ¿no? Entonces, una pregunta es, ¿qué se busca comprender? Y la, digamos, la propuesta es, ¿cómo definen y viven la creatividad los niños? ¿Qué emociones o contextos asocian con sus momentos más creativos? ¿Qué lenguaje simbólico, a propósito del lenguaje, utilizan para expresar su imaginación? ¿Ya? Entonces, eso, como les mencioné, es otro estilo de dinámicas que uno puede utilizar. Entonces, podemos, digamos, tener en esencia aportes como permite captar la riqueza expresiva del pensamiento infantil, visibilizar formas diversas de creatividad que no se ajustan a los estándares normales, formales. Ayuda a construir teorías desde la experiencia infantil, en- que es bastante importante, lo cual no están impuestas. ¿Ya? Entonces, una forma de plantear una investigación de ese nivel
estaría bien, estaría pertinente, de acuerdo a los momentos que están utilizando los docentes, ¿ya? Entonces, todo eso hay que analizarlo. ¿De qué forma podemos trabajar esa investigación? Mediante técnicas como la observación, eh, donde, como ya se mencionó, se puede observar el comportamiento creativo que tienen los estudiantes. También se puede aplicar en entrevistas, eh, obviamente, como mencioné anteriormente, perdón, se debe tener, se debe tener especial cuidado con las preguntas que uno plantea, tanto para la investigación como para el entendimiento también eh, de las personas que se está entrevistando, ¿no? O de los niños. También se pueden usar diarios del investigador como una técnica para ir registrando, eh, digamos, las observaciones o ciertos eventos, situaciones, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es una forma de investigar que reúne estas condiciones. Y así vamos a ver que se van a replicar algunos casos. Entonces, importante es que el estudio de creatividad infantil eh, requiere, digamos, técnicas que sean, eh, que sean aplicables, ya las conocemos. De hecho, más adelante las vamos a conocer con más profundidad, pero que también se centren en la, por ejemplo, subjetividad, espontaneidad y expresión simbólica que va a través del lenguaje, ¿ya? La idea es comprender y tratar de entender este mundo que tienen los niños, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es bastante, digamos, didáctico, también puede ser enriquecedor para una investigación. Ujú. Ya, entonces tenemos una tercera que es relacionada con la recolección de información flexible y no estructurada. En este caso, la idea es que se puede recoger información, eh, bueno, a través de distintas técnicas, no solamente estas que yo coloco, ¿no? Sino que observación, entrevista, eh, lo cual, diríamos, estaría abocada a dinámicas, situaciones en donde queremos la profundidad, como ya se ha dicho, de esto, y no trabajar quizás con lo que es más estructurado, como las encuestas, ¿no? Que son, digamos, de datos concretos, datos más, eh, digamos, particulares en el sentido del dato duro, ¿no? Números y otras cosas. Entonces, la idea también es captar la información en el mismo hecho, en el mismo lugar, en el mismo escenario, ¿ya? Entonces, también por eso se le da una especial dedicación a clarificar que esa parte de recolección de información es, es bastante importante. O sea, de hecho, anteriormente se mencionó, digamos, cómo desde el punto de vista de la recolección de información se podía obtener teoría, ¿ya? Entonces, toda esa
eh, digamos, dinámica que se puede establecer mediante el solo hecho de estar en el escenario en campo. Se podría extraer información bastante, bastante importante y necesaria. Entonces, bueno, acá hay un ejemplo que dice que para comprender cómo se desarrollan las relaciones de amistad en el aula, un investigador podría realizar observaciones prolongadas durante los recreos o en actividades grupales. Y como ya se mencionó, en lugar de hacer estas encuestas estructuradas eh, que se podrían hacer, ¿no? Y bueno, y hay otras también técnicas que se podrían aplicar en el escenario que contribuyen a la investigación. Desde ese punto de vista, nosotros podríamos plantear una investigación respecto al desarrollo de las relaciones de amistad en el aula, que se centre, por ejemplo, en comprender cómo se desarrollan las relaciones de amistad entre niños, observando directamente su comportamiento en ese contexto natural, que podría ser. Entonces, sabemos que es un método cualitativo, de hecho, eso es lo que estamos planteando. Em, y ya se mencionó que las dinámicas están relacionadas con las técnicas que uno aplica. Y para establecer e identificar las verdaderas o las reales dinámicas que pasan ahí en ese eh, escenario. También eh, podemos identificar el lenguaje corporal y comunicacional no verbal, también las muestras de cooperación o afecto o conflictos que se puedan dar. Entonces, son cuestiones que en ese espacio, lugar, se podrían detectar. A ese nivel, digamos, de acuerdo a los objetivos que uno tenga. También, ¿qué técnica? Ya hemos mencionado la observación, la entrevista, pueden ser también etnografía, si es que se hace un seguimiento en particular a un caso, ¿no? Y bueno, hasta ahí tenemos, ok. Y tenemos esta otra característica que está en torno al procedimiento inductivo basado en los datos. Bueno, acá y siempre vamos a volver a las comparaciones, ¿no? Porque en lo que respecta a, por ejemplo, a realizar un estudio cuantitativo, siempre los vamos a respaldar en la teoría y evidentemente un planteamiento de hipótesis donde la tenemos que comprobar. Entonces la idea es no hacer, digamos, plantearse de esa forma, con esa, digo, en estos estudios de tipo social o educativo, ¿ya? Porque seguro este mismo estudio, digamos, al que me refería anteriormente, ahora, cuantitativo, puede ser valioso en otro escenario, en otros contextos, pero en este social educativo es más necesario este tipo de investigación. Ahora, ojo, pueden ser complementarios. Es algo que también puede estar en el radar del investigador, eh, pero teniendo la certeza que eso sucede. eh, Eso también es importante señalar. Entonces, tenemos el contexto, digamos, de hacer el estudio a nivel de un caso personal, en el cual podemos utilizar observación
u otra técnica que sea importante y aplique. La idea es, desde el punto de vista de lo cualitativo, es estudiar el caso como un caso particular, ¿ya? Y de ahí, si fuera posible, sacar conclusiones, ideal. De hecho, sí, a eso uno apunta. Entonces ya de ahí nos damos cuenta que hay ciertas cosas que se pueden representar a la generalidad o hay otras cosas que no. Depende mucho de los casos. Entonces, viendo este tema desde el punto de vista de un ejemplo, tenemos el investigador interesado en el impacto del juego en el aprendizaje en educación inicial. Podría comenzar observando cómo los niños interactúan con distintos materiales en el aula sin partir de una hipótesis predefinida o tener, digamos, una teoría respaldada, como es el caso de lo que señalaba con lo cuantitativo, ¿no? Entonces, a medida que recoja datos, identifica patrones, él va haciendo, digamos, su propio contenido, ¿verdad? Y va entendiendo en profundidad estas dinámicas de los estudiantes. Entonces, ahí está lo que, digamos, a partir de los datos recopilados, eh, manejamos esta parte inductiva que se dice, ¿no? Para ir de lo particular, si es que fuera el caso, llegar a lo general. Bueno, a través de esto podemos plantear una forma de investigación, un tema de investigación, que trataría el juego como estrategia de aprendizaje en la educación inicial. Es un ejemplo. Entonces, la metodología cualitativa, la idea es la construcción de teorías desde la observación directa, ¿ya? La construcción de teoría. Y eso es un poco lo que se señalaba anteriormente cuando se comparaba de que la investigación cualitativa referente al marco teórico podría ser secundaria. Ese es un poco digamos, el concepto que desde la, digamos, la observación, si fuera el caso, de la recolección de datos, podemos hacer teoría, construir esa teoría que, digamos, nos interesa. Y ahí tenemos un punto de encuentro con lo que se señaló anteriormente. Entonces, técnicas, observación, es una de las que más se utiliza. Eh, el aporte que podría hacer este ejemplo muestra cómo el investigador permite que la realidad educativa lo guíe, ¿sí? Y eso es un inicio de esta propuesta teórica, ¿cierto? Desde los datos. Bueno, tenemos la última esta eh, característica que está en relación a la orientación holística y concretizadora. Bueno, el concepto es tratar de entender este tema como, o sea, tratar de estudiar cada parte del sistema para poder ir en profundidad. Entonces, se centra en estudiar profundamente un caso particular, como por ejemplo, una escuela específica, una familia, un niño o una situación concreta. Y esas son parte del sistema, ¿ya? El objetivo es entender los significados, percepciones, experiencias dentro de ese contexto sin preocuparse por si se puede repetir en otro lugar, como en el caso de los cuantitativos.
Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso o el ejemplo de si se realiza un estudio generalizado sobre el efecto de la tecnología en el aprendizaje de los niños, eh, se podría hacer desde el punto de vista cuantitativo. Sin embargo, un estudio cualitativo podría centrarse en un solo caso como en un aula donde se ha implementado el uso de las, por ejemplo, de estas tablets o cualquier otro eh, tipo de dispositivo, ¿no es cierto? Entonces, la idea es apoyar el aprendizaje, ¿no? Y verlo desde ese punto de vista, o sea, lo situamos en una situación más particular y a través, por ejemplo, de una entrevista, puede ser entrevista al docente, también se puede hacer observación en las clases, en la clase, y también estar, digamos, observando los trabajos de los niños, ¿no? Entonces, todo eso nos lleva a una mirada ya en donde queremos indagar, digamos, esta parte del sistema, ¿ya? En respecto a esta eh, ejemplo que se proponía, tenemos que el enfoque, eh, como se mencionó, no es generalizar ese tema como la tecnología y el aprendizaje infantil, sino que es más que nada optar por un caso más concreto y que nos lleve a una profundidad de este tipo de investigación y poder después tratar de entender o interpretar, ¿no? Estos resultados que podamos tener de esta investigación. Em, las técnicas se pueden utilizar, como se mencionó, entrevistas, que se podría aplicar a los docentes, y la observación en el aula como el comportamiento de los estudiantes, ¿ya? Entonces, esas son algunas de las características que podríamos considerar. Ahora, ¿alguna consulta de esto, de las características? Bueno, entonces, mire, las ventajas, como mencioné, si en algún momento se mencionara en ese cuadro, eh, tenemos que la investigación cualitativa, como ventaja, permite explorar a fondo los significados, experiencias y percepciones de los participantes. Eso ya es claro, ¿no? Eso es un tema ya que ya creo que por osmosis ya estamos claro que es así como se comporta la investigación cualitativa. El tema también, otro tema que es que una ventaja es la flexibilidad en este tipo de diseño de investigación. Esto quiere decir que no requiere, eh, digamos, depender de estructuras fijas en cuanto puede ser al diseño mismo o también al, al enfoque que uno pueda direccionar, tanto así, porque el enfoque del diseño eh, eh, podemos tener, por ejemplo, en el caso de las técnicas, manejar un poco más lo que es la observación, manejar un poco más lo que es la entrevista. Entonces no es tan rígido como yo hago esa recolección de datos. También hablamos de la teoría, que podríamos
implementar más cosas en ese aspecto, implementar, complementar el alcance teórico quizás del estudio, el escenario mismo. Son cosas que uno complementa. Entonces, no es tan rígido, no es tan como podría parecer el- esta investigación cuantitativa. Y ya detrás hay un fundamento establecido como teórico. ¿Ya? Y bueno, acá tenemos tres ventajas más. La contextualización y comprensión integral. Bueno, esta investigación eh, permite analizar los fenómenos dentro de su contexto natural, como saben, tratando de evitar los sesgos de la realidad, ¿cierto? Y lo otro es la exploración de temas poco estudiados. En este caso, bueno, el contexto de los temas es diverso, ¿no? Lo que puede ser para mí, eh, digamos, una cuestión trivial, para otros quizás puede ser una cosa más compleja. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, es subjetivo, bastante subjetivo, pero la idea de esto es investigar cuestiones que sean útiles, que sean contingentes, a lo mejor pueden ser hasta que tengan, digamos, cierta, eh, que no sean comprensivos, ¿ya? Entonces, sí puede ser una ventaja, porque nos puede ayudar, digamos, en ciertos escenarios. ¿Ya? Y la otra es la cercanía con los participantes en el hecho de la interacción que se tiene. En esta investigación se habla mucho de interacción entre el investigador o el investigado o el escenario que se está investigando. Entonces, ayuda, digamos, desde ese punto de vista a la comprensión más profunda de las perspectivas o de los temas que se están indagando. Entonces, eso es lo que podemos decir sobre estas ventajas, que evidentemente pueden haber más, no solamente esto. Y pueden ser, digamos, de diferentes puntos de vista, ¿no? Uno un poco generaliza con estas ventajas. Bueno, no sé si tienen alguna consulta sobre esto. Bueno, si no, Yo, Magister. ya, diga. Sí. Magister, yo tengo una duda con unos conceptos y no sé si están asociados. Por ejemplo, Ujú. veíamos sobre inductivo y deductivo. ¿Eso es lo mismo que decir objetividad y subjetividad o se parecen o están relacionados? Bueno, sí está relacionado lo deductivo con lo objetivo, ¿no? Porque yo puedo deducir, ya proyectar hacia la realidad, ¿no? Son datos que yo puedo utilizar quizás del hecho. Y lo inductivo, claro, está relacionado con lo subjetivo, ¿ya? Entonces yo infiero sobre un tema en particular y trato de profundizar lo más que pueda desde ese punto de vista, eh, digamos, del sujeto, ¿no? Entonces sí tienen que ver lo deductivo con lo objetivo, que está relacionado con la investigación cuantitativa, lo inductivo con lo subjetivo, que está relacionado con la investigación cualitativa. ¿Sí? ¿Se Ya, entiende o no? ya, gracias. Sí, de Ah, mi parte, sí, Magister, gracias. ya. Ya. Entonces, y todo este rato, toda esta unidad hemos estado
por eso que empezamos, digamos, de conceptos bastante fundamentales de la objetividad, subjetividad, interpretar ya eh, los fenómenos. Entonces, se quiso ir de a poco hasta acá, donde tenemos esta parte que estamos en las características. Pero la idea es que no tengamos dudas más adelante respecto a cómo se maneja esta investigación. Esa es la idea. A ver, otra consulta. Bueno, veamos. Bueno, si no hay otra consulta, yo quería mencionar el tema del trabajo, este trabajo colaborativo. Estamos, digamos, a las puertas de... Bueno, les quiero comentar una cosa que a mí me descolocó un poco, que yo no tenía, digamos, conocimiento y vine a saber, creo que el día martes, que el trabajo está asociado con una autoevaluación. Entonces, cuando yo mencionaba de que los tiempos quizás se puedan manejar, yo pensaba en que yo podía manejar la evaluación de este trabajo. Pero cuando ya me indican que va a haber una autoevaluación, eso ya no, una autoevaluación y una coevaluación. Eso ya no depende, digamos, depende de más cosas. Se, se produce un sistema. Entonces, ahí es complejo en el tema de la fecha. Entonces, como yo tuve esa inquietud y tengo esa inquietud, porque yo creo que los tiempos están sumamente reducidos, están, o sea, de acá que tengan que entregar el domingo, y no solamente este curso, sino que, bueno, hay estudiantes que están en dos cursos conmigo, y hay otras materias también, entonces se vuelve complejo. Entonces yo hice hoy día en la mañana saber mi parecer, que a mí no me ajusta que esto sea viable. Entonces la coordinadora quedó en conversar con la coordinadora general para ver este tema. Ahora, también yo hablo por el tema de la docencia y también, digamos, colocándome en el lugar de ustedes, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes también deberían hacer escuchar su parte. Mencionar que de acá al 4 es complejo que terminen eh, el trabajo o los trabajos que tengan que hacer. Entonces, yo no contaba con esa auto y coevaluación, no tenía idea. Y por eso, si hubiera sido que depende de mí nomás, evaluar, ya la cosa es otra cosa. Pero estamos de alguna forma amarrados con todos los demás en una en una coevaluación más bien. Porque la autoevaluación se la pueden hacer ustedes. ¿Me entiende? Entonces, el tema de los tiempos, eh, esperaría que mañana me den una respuesta. Yo mañana voy a llamar nuevamente. Pero sí sugiero que también mencionen de que los tiempos son cortos. No sé qué opinan ustedes. Sí, Tania. Magister, ¿usted se refiere al tiempo de entrega de la tarea? Sí, tiempo de entrega de la tarea colaborativa. Sí, eso sí, me parece que está bien corto porque son algunas y tienen mucha
complejidad. O sea, son medidas difíciles de hacer algunas. Otras son medidas, Ajá. perdón, otras son medidas fáciles, pero las que son más difíciles llevan más tiempo de hacer. Póngase la suya, la que nos da las dos materias son un poco de más complejidad. O sea, si tienen su dificultad, si estoy diciendo mal. Eso, y no sé si, bueno, yo dije con el otro licenciado, con una licenciada, no me acuerdo con quién era, que nos están dando poquito Diego. tiempo para resolver las evaluaciones, Ujú. Claro, porque nos porque dan 15 minutos para las 20 preguntas y algunos no tú estás alcanzamos a hablando contestar. tú estás hablando del cuestionario. Sí, o sea, de todo mismo se han vuelto un poco estrictos en todo mismo. Póngase en los de la tarea, que Mm, casi todas creo que son para el viernes, y, y en lo de que tenemos que rendir esta evaluación con usted también. Son 15 minutos para 20 ujú. preguntas, y solo en leer ya se nos va, y a veces la pregunta, adentro de la pregunta uno, pongamos, tiene Claro. adentro más opciones de que una con esta en pareja, entonces hasta uno centrarse bien y ver, leer y todo eso, se va el tiempo y a veces ni se alcanza a contestar. No sé cómo harán mis compañeros que por ahí Claro, medio alcanza, mm, claro. pero yo sí no le Bueno, alcanzo. claro. Mira, lo que yo puedo decir es que esto es estandarizado. No es que un profesor tome una decisión en particular, sino que a nosotros nos indican que por ejemplo, en el caso del cuestionario, tiene que tener 15 minutos. Antes no era así. Yo definía el tiempo, pero ahora con la nueva, por decir, administración, ellos proponen y dicen, bueno, son 15 minutos, el cuestionario tiene que tener selección múltiple, tiene que tener emparejamiento y todo eso. Entonces, nosotros tenemos que cumplir. Y Mm. de hecho, si ustedes se dieron cuenta, yo no les coloqué tanto emparejamiento en la test de ecología. Habían Eso sí, algunas por ahí, maestro. pero no eran tanto. Y en esta creo que hay dos emparejamientos. Entonces, los demás son todas selección múltiple. Entonces, yo mi sugerencia, o sea, a ver, yo no quiero tampoco ser inducir, sino que ustedes tomen sus propias decisiones, porque si no, también puedo quedar mal, digamos, eh, en cuanto a la coordinación. Yo trato de ayudar, pero hay límites, hay cuestiones que ya yo no puedo hacer más. Y por eso les comento que yo hice esta observación, porque es obvio que a nosotros también nos trae, digamos, dificultad en torno al tiempo, ¿no? Entonces, por eso, y viendo también, siendo empático, ¿no? eh, la situación, pues. Entonces, yo lo que hago ahora con ustedes es mencionarles que sí deberían mencionar estos temas con la coordinación, porque a lo mejor, así como yo, como docente, hay otros docentes que también piensan igual. Entonces, Magister, buenas noches. buenas noches, sí. Buenas noches, Magister. Mire, lo que pasa es que justamente eso yo le iba a preguntar porque su tarea está para entregar para el día miércoles, pero esto de la coevaluación y autoevaluación solo es lunes y martes. Entonces, Ya, prácticamente a nosotros nos tocaría entregar domingo esa tarea exacto, para nosotros hacer la evaluación y la coevaluación entre lunes y martes, porque como la claro. coevaluación es de entre todos los que hayamos entregado y nos dividen la tarea, Ujú. como decir, el Los trabajo para grupos, nosotros calificar a los compañeros. Ajá. claro, Entonces, claro. prácticamente sería para el domingo, o sea, todas las entregas de todas las Es que tareas. por eso les digo, ustedes, yo hice una consulta. Yo espero que mañana sea positivo. Si yo tengo respuesta positiva, les voy a comunicar y se van a dar cuenta con las fechas. Pero también está, digamos, que ustedes se den cuenta de que la situación
no es de uno, sino que es de la coordinación que está estandarizando todos estos temas. ¿Ya? Sí, Magister, yo lo entiendo y muchísimas gracias por tratar de ayudarnos. Sí, porque es la empatía que uno, o sea, me coloco en el caso de que tienen tantos cursos y tienes que responder. Entonces, eh, veo que la cosa está compleja. Por eso me atreví a conversar con la coordinadora y bueno, esperemos que nos dice, ustedes si pueden, también hagan su pronunciamiento, que es lógico, ¿no? Todos, todos tenemos, digamos, derecho a decir lo que pensamos. Bueno, sí, Nancy. Profe, sí, en cuanto a los cuestionarios, por ejemplo, ayer nos sucedió un caso de que nos activó en ese momento el cuestionario y nos piden que en ese momento nos vayamos al cuestionario. Al momento de entrar a la aplicación, Ujú. Yo ya entré con 12 minutos, porque sí se demora en entrar a la aplicación. Entonces, con eso, para ver si usted nos puede ayudar, de que Sí, entremos un poco antes. cuánto se demoran más o menos para O entrar? sea, a mí se me demoró 2 minutos ayer. Yo ya entré Ya. con En- un poquito menos de 13, de 12:46 más o menos, ya, entró a la aplicación. ya, qué bueno. Estamos Entonces, hablando para que no... de la vez pasada, porque la vez pasada los que estaban en ecología sí les di bastante tiempo, o sea, así con la situación del momento, ¿no? Porque era primer test y todo. Bueno, ahora, bueno, yo en ese aspecto no tengo problema. Le doy un poquito más. Otra cosita, profe. Nos envió un Ajá. correo, nos envió un correo a Ujú, nuestro grupo para indicarnos cómo quedábamos los integrantes. Pero ahí ujú. creo que está confundido usted, profe. Ese grupito es de investigación, no es de ecología. Entonces, ¿cómo hago para volverle a enviar a ¿Cómo? usted, profe? Lo Nos envié envió un a, correo, ya, y ese correo dice que el grupo nos quedaría de tal manera, pero ese grupito no es de ecología, es de investigación. ya, Entonces ahí entonces estamos un poquito. me equivoqué, digamos, en la dirección, la orientación, no era para ecología, era para Era para investigación. investigación. Ya, Oh, ya. magíster, ayúdame corrigiendo eso ya. No, no, si está corregido, si el error fue enviarlo a ecología. Ese fue el error. Tengo que Ah, ya, revisar, ya. tengo que contactar. ¿Me entiendes? Por favor, Eso está ya, corregido, está hecho, no, no, en eso no hay duda. Entonces, ya. de hecho, en ¿cuánto se llama? En en el enlace, ahí están los nombres, ¿no? Entonces, Sí, ahí están eh, los nombres, solamente que dice, por ejemplo, dice grupo 5 de excepción escolar. Ese es de ecología, pero nosotros, nuestro grupo que lo enviamos es de investigación, porque de ecología tenemos otro. ¿cómo no? Ahí no te entiendo. Es que nos El, envía un correo donde dice buenos días, al final su grupo queda conformado de esta manera, pero el grupo se llama grupo 5 es de excepción escolar. Eso digo, pero ese es de ecología, ¿no es cierto? no, Compañera, pero quedamos en no, que íbamos a hacer los no, no. mismos grupos. Pero Buenas nosotros no A noches, ver, vamos a hacer el Magister, yo le mismo explico. grupo. Buenas noches, Magister, no, le no. explico. Lo que pasa es que en ecología estamos 6 participantes en el grupo 5 y para investigación ¿Ya? 2 de las 6 participantes no están matriculadas en investigación, entonces por eso quedamos 4 personas. Y al momento que usted nos envía el ¿Ya? correo, dice que es de ecología y está el tema del trabajo de ecología. Ah, pero eso fue, ya, ya. Tengo que revisar. El tema es que los grupos, y de eso yo me di cuenta, del caso de ustedes, que sí, en ecología habían 6 personas y luego en investigación habían 4. Eso está clarificado.
O sea, en el curso están ustedes en el grupo, los que son de investigación, con 4 personas, que son las que corresponden. Y en ecología tienen 6 personas. Ahora, los temas están claramente definidos en ecología, ¿de acuerdo? Ahí en el aula de ecología están los temas. ¿Por qué? Porque la dinámica que se hace en ecología es un tema que uno da el tema. En cambio, acá, en este tema de investigación cualitativa, es un artículo que tienen que analizar. Eso creo que está claro, ¿no? ¿Sí? Es un artículo. Entonces no se puede confundir un tema con el otro. Ahora, si yo mandé el correo a ecología, está equivocado en la orientación, más no los integrantes. Los integrantes son de investigación cualitativa. ¿Se entiende o no? Ah, Sí, Magíster, Nancy, muchas gracias. ya. Ahora, a propósito, a ver qué hora es. Me saqué lo anterior. Ya, todavía hay tiempo, ¿no? Para aclarar todas estas cosas, porque son importantes, a mí me interesa sobremanera. A ver, respecto a la tarea de investigación cualitativa, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre eso, porque quizá pueden haber algunas confusiones. Ustedes en esta tarea tienen que hacer un documento. El documento está estructurado de la siguiente forma. Tienen que elaborar, obviamente, una portada, colocar el título, fecha y nombre de los que están, son los componentes, los integrantes. Eh, Considerar, digamos, el nombre del artículo, ¿de acuerdo? Objetivo de la tarea, hacer una contextualización del artículo, de qué se trata y en qué entorno se desarrolla. También identificar el propósito del artículo, ¿ya? Eh, Ojo, objetivo de la tarea es lo que ustedes hacen. ¿Por qué hacen esta tarea? ¿Qué es lo que ustedes buscan realizando esta tarea? Muy diferente al objetivo o al propósito del artículo, que es otra cosa. Quiero que quede claro ese tema. ¿De acuerdo? Una cosa es lo que hacen como dinámica de estudio, de trabajo, y otra cosa es lo que dice el artículo. Son cosas distintas. Ahora, en los artículos, yo veo 2 tipos de artículos. Uno que es en donde tenemos datos, hay una metodología y hay datos. Y a ese yo me refiero, por ejemplo, donde dice desarrollo, eh, digamos, sigue abajito, describir y analizar la metodología. Eso es, digamos, en forma general, en donde hay que considerar los fundamentos, la descripción del tipo de estudio, quienes participan, las técnicas de recolección de datos y los análisis de datos que se realizan en el artículo. ¿Ya? Eso es, ustedes se van a dar cuenta, si hay datos, esa parte tendrían que aplicar. Esta primera parte, no le coloqué número ni letras, pero es la primera parte que se podría aplicar. Si tienen un artículo que es teórico, eh, hay que identificar conceptualmente eh, los, los temas o los conceptos que trae, digamos, el artículo y explicarlo. Ya, si, no sé, un concepto puede ser la etnografía. Ahí no está explicado lo que es etnografía.
pero ustedes tendrían que explicarlo porque es parte de un análisis, de qué se trata, qué es lo que hace. Entonces, así se pueden encontrar algún tipo de concepto, ¿ya? Em, También pueden hacer una matriz o una tabla donde coloquen los conceptos, las características y pueden colocar ejemplos también, así como yo coloco cuando doy a conocer un término, un concepto, se puede colocar un ejemplo y, bueno, el fundamento que corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, les repito, son como dos tipos de artículos. Entonces, la idea es que hagan lo que está escrito acá. Ahí se van a organizar, porque acá es un tema de organización. Y la sugerencia es que digamos, se dispongan, se encuentren telemáticamente, qué sé yo, y ustedes mismos digan, miren, yo voy a hacer esto, el otro estudiante hace esto, y así se dividen los trabajos. Si tienen, por ejemplo, la parte esta de desarrollo del análisis, eh, la idea es que todos lean el artículo. Entonces, cuando estén en ese momento, puedan separar cada uno de las cosas que uno está pidiendo y puedan aportar. Quizás en el momento se coordinan y, claro, se pueden, digamos, terminar la reunión, pero independientemente pueden estar elaborando la parte que le correspondió. Y seguro tiene que haber alguien que va a unir todo esto y lo va a llevar al documento ya más formal. ¿Ya? Ah, me faltaba una conclusión. Bueno, obviamente que una vez que hagan el trabajo, tienen que, desde su punto de vista, que concluyen sobre el trabajo, ¿no? A ver, por ejemplo, si en el tema un tema que tiene datos y usaron dos técnicas o una técnica, y a lo mejor está ahí la, 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 la conclusión o parte de la conclusión, decir, a lo mejor si se utilizó entrevista, a lo mejor hubiera sido más pertinente usar una observación o ambas. Y uno concluye en base a la percepción que tiene sobre el estudio. O dentro de la conclusión del mismo artículo se tomen algunos puntos que se concluyen, bueno, y uno puede aportar un punto más. Pero tienen que leer el artículo y entenderlo. Para mí, el fundamento principal es que se entienda a través de esta dinámica que es el análisis. Si no, es imposible. Porque la investigación cualitativa, acuérdense, tienen ese tema de la profundidad. Ahora seguramente no va a ser tan profundo, pero en la medida que vamos avanzando van a ir adquiriendo esa profundidad con herramientas nuevas, qué sé yo. Por ahora, háganlo simple, igual como les dije con los que están en ecología. Eh, Limítense a contestar lo que está lo que se pide, ¿ya? Y eso, digamos, depende mucho de la organización, como ustedes se planteen. Ujú. Porque al final, como hay una coevaluación, los van a evaluar por lo que entreguen. Entonces ahí está el tema. Eh, bueno, estoy pensando, bueno, el tema se entregaría a través de un video que alguno de ustedes presente. No necesariamente tenga que ser alguien, o sea, que todos presenten, no, uno que tenga la mejor, digamos, disposición o tiene manejo, ¿no? Para presentarlo. Y eso.
No Profe, sé, disculpe ¿alguna una consulta? consulta. Ujú. Disculpe, ¿solo Sí, enviamos el video o necesitamos adjuntarle algún documento? eh, estamos hablando de la exposición de video, Claro, porque del trabajo colaborativo. lo que pueden hacer es que en el anexo coloquen el enlace, ¿sí? Digamos, tienen el documento estructurado, qué sé yo, está hecho el documento, entonces a donde dice anexo, ustedes le colocan el enlace del video de la presentación y del otro video que es para contratar que están trabajando. Ay, o sea, tenemos que hacer el documento y en los enlaces tenemos que insertar dos videos, el video Claro. de la evidencia y el Ajá. video de la exposición. Ajá. Sí, Ya, gracias, magíster. eso. Yamilet, sí, dime. Buenas noches, magíster. En sus dos materias podemos solo que exponga como quiera a un integrante o solo aquí en investigación. Mm, Es decir, en ecología todos o solo uno también. También. O sea, ahí ustedes decidan, porque es trabajo en equipo, ¿no? Ustedes vean si se repite acá, da lo mismo, pues, si lo que va a explicar es el contenido del trabajo, ¿ya? A mí me gustaría, bueno, esa es una cosa que quiero ver cómo lo explica, o sea, cómo salió el trabajo al final, ¿ya? Puede ser que él mismo lo repita, porque, y si yo no hubiera estado de profesor, pasa nomás, pues, ¿no? Entonces, no, eso yo no tengo. Ahí va en el trabajo de equipo que tengan ustedes, cómo lo resuelven. Ujú. Eso es, eh, no sé, ¿alguna otra duda? Una duda, Yamilet. El día de ayer yo subí una presentación, porque la verdad no he tenido tiempo para hacer ese video del árbol del problema. Entonces, para los de ecología del desarrollo, esa presentación está en el aula. Y ahí se explica cómo se hace un árbol del problema. Ahí está clarito, o sea, si es necesario, digamos, me pueden preguntar a través del correo, ¿no? Que si hay alguna duda sobre, pero está súper claro, incluso hay un ejemplo, ¿ok? Así que revísenlo y, y traten de usar esa herramienta, ¿de acuerdo? En ecología, porque acá no es el paréntesis. Ya, pues, a ver, no sé, estamos, eh, no sé si hay alguna otra. Karen. Buenas noches, magíster. Respecto al Bueno, momento de que enviamos el trabajo grupal, ¿enviamos todos o solo una persona por grupo? pueden enviar el coordinador del grupo, Solo porque él envía. claro, porque están ya los grupos hechos. Y yo ya hice los grupos, lo que me falta hacer es el tema de la autoevaluación y toda esa cosa. Pero los grupos ya están hechos. Eh, Esa vez, el día lunes, yo no tenía hecho nada. Porque ¿en qué tiempo? No tenía tiempo. Entonces, ahora sí, los grupos están hechos en en su asignatura en investigación y ecología. ¿Ya? Entonces, una persona, el coordinador, me envía eso y yo corrijo y le va a replicar a todos la nota que se saca del grupo. ¿Ok?
eso es, em, no sé, alguna otra cosa. Igual me mandan alguna, si es que tienen duda, ahí cuando me mandan la consulta, yo no tengo problema Solo en el sobre el de la trabajo. autoevaluación tengo entendido que ahí se envían todos los integrantes el link, el que es Ah, autoevaluación sí, y pero coevaluación. sí, correcto, sí, correcto, pero eso es cuando ya, digamos, digamos, se ha evaluado el trabajo. Primero, lo primerito es evaluarlo yo y de ahí luego ustedes tendrían que subir cada uno, como dice la compañera, el trabajo para que lo evalúen los demás, ¿no? ¿Sabe? Eso es lo que yo tengo entendido. Pero veamos a ver qué pasa con este tema de los tiempos, que yo, la verdad, no, mm, no estoy muy, digamos, de acuerdo con eso. Pero bueno, eh, está más o menos claro que el tema del trabajo que tienen que hacer en este curso. Espero que tengan, digamos, la disposición también y la motivación y puedan salir con todo esto está, que está pasando, ¿no? Ya pues, voy a entrar entonces para colocar el tiempo y vamos a ver. Me esperan un rato entonces, téngame paciencia un rato para configurar este tema y empezar esta nueva, nuevo cuestionario. Está un poco lento esta cosa. Veamos. Magister, Sí, una dígame. pregunta, ¿verdad? En Ujú, ecología decía que hay que hacer, sí creo que era ecología, el árbol del problema, pero un árbol ujú. por problema. Entonces, No, no el sé, problema no más, pues, el problema no. ¿es O solo sea, un sería un árbol? solo. Sí, no, lo que pasó es que ahí seguramente a lo mejor pasó eso porque yo le iba a colocar dos problemas, imagínense. Pero al final Mm, eh, primó la sensatez y le coloqué uno. porque Ya, decía muchacho, uno por está. problema. Sí, por eso te digo, que iba a colocar dos. Pero ya Ya, al ya. final, como digamos, primó la sensatez y, tienen un solo problema. O Ah, ya, sea, ya, porque nosotros íbamos a hacer tres ya. no, uno nomás. O sea, Ah, ya, ya. el que yo voy a corregir es uno. Ese título que está ahí es el título que yo voy a corregir como problemática. ¿De acuerdo? Ya, magister. Gracias. Entonces, magíster, Ya. haríamos el árbol y en base a ese árbol, los aspectos, lo que nos va pidiendo en el árbol. Ya, Exactamente. ya, Exacto. magíster, gracias. Exacto. Exacto. Esa es la idea, ¿no? Ah, pues, exacto. Un minutito, por favor. Chu- ah, ¿y por qué me tiene? Ah, ya, 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 ya. Acá. Ahora sí.
Ya, a ver, ya, ahora sí creo que la ven. ¿Sí? ¿Está? Ya, ok. ¿Estamos? No la activará todavía, Magister. Y Recién voy a ingresar a al Exxon Bruce. ya, pero sí les di un poco más de tiempo, ¿ya? Ya. A ver, lo vamos a dar. ¿Ya ingresaron? Ujú. Ok. Dando vuelta. A ver.
De igual manera, el que termina se puede retirar, no hay ningún problema. Sí, termina.
Ya se acabó, profe. Ok. Gracias, Magister. Hasta la otra semana. Hasta la próxima semana. Gracias, Magister. Hasta la próxima semana. Gracias, Magister. Hasta la próxima semana. Gracias, Estén Magister. bien. Buen fin de semana. Gracias, Magister. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Hasta luego, Magister. Buenas noches. Buenas noches. No se me abre el Teams. Gracias, Magister. Chao, que estés bien.